Antes de... Bendito Padre eterno, Señor, queremos disponer esta mañana y esta palabra en ti, Señor. Pedir, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien sea llevando tu propósito, Señor, colocando en nuestra mente y en nuestro corazón tus palabras, bendito Señor, en esta mañana, de tal manera que glorifiquen tu nombre y sean de provecho, Señor, y de gozo en nuestra vida. Padre del cielo, este tiempo lo dejamos en ti, nuestra mente y nuestro corazón contigo. En Cristo el Señor. Amén. Bueno, el título del mensaje de esta mañana es: en tiempos de incertidumbre, persevere con certidumbre. Lo primero que vamos a ver es a recordar un poquito los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de incertidumbre. Realmente no recuerdo haber vivido un tiempo como este. Las circunstancias por las que atraviesa nuestro país no son para nada fáciles. Analistas dicen que es la peor crisis que ha tenido el país en más de 60 años. Además del año y 2 meses que ya llevamos de pandemia, eh, con un pico de mortalidad importante, de más de 500 personas al día desde el último mes, y del cual llevamos sumados ya más de 90.000 muertes, pues tenemos un país con una economía en crisis, una caída de más del 7% con respecto al país que teníamos antes de la pandemia, donde más de 2 millones de personas de la clase media han pasado a engrosar las filas de la pobreza. Hay datos que nos asustan y nos preocupan, como estos de la última semana, donde dicen que más de 23 millones de personas en nuestro país no tienen 2 platos diarios de comida. Un desempleo que va por 17% al mes de marzo, en algunas ciudades hasta el 20%. Eh, y si a esto le sumamos pues las circunstancias del paro nacional durante el último mes, pues las condiciones son muy difíciles, ¿no? Un paro que parece que fue, o este estallido social venía gestándose de tiempo atrás, pero que fue, digamos, rebosado por una reforma tributaria que buscaba ser financiada en un 73% con impuestos a las personas del común, impuestos a la canasta familiar, impuestos a los servicios públicos, IVA, entre las causas de este estallido social, junto a muchas otras causas que ustedes conocen, como la iniquidad, la falta de oportunidades para los jóvenes, malas políticas en salud, en empleo, en educación, pensiones, corrupción, compromisos incumplidos a los indígenas y a los sindicatos. Hay otras causas que ya no son tan claras de esta crisis, ¿no? Hay personas que han aprovechado para pescar en río revuelto, otras causas que obedecen más a elementos particulares, oscuros, egoístas, que son reclamadas con, con vandalismo, robos y violencia, a diferencia de las legítimas, que son reclamadas con civismo y ejerciendo el derecho a la protesta. Entonces tenemos un país convulsionado, un país con desapariciones, con muertos de un bando, de otro, con mensajes de odio, con mensajes engañosos, con eh, figuras políticas pescando en río revuelto. Bueno, en fin, las condiciones son como muy confusas y muy difíciles. Si a esto también le sumamos las condiciones personales, ya no esas condiciones de noticiero, sino las condiciones que afectan directamente a nuestra comunidad. Sabemos y hemos visto cómo personas que amamos y que conocemos han perdido familiares, han perdido su trabajo, han perdido su salud en medio de este tiempo. Todo esto nos da un panorama de incertidumbre que preocupa, y que de alguna manera nos hace estresarnos y pensar qué hacer.
Amigos y familiares nos preguntan, y nosotros también nos preguntamos qué hacer con todo este panorama como tan confuso que tenemos. Algunos acuden a influenciadores o a politólogos, economistas. Tengo personas acá de la iglesia que me han enviado mensajes de lo que opina tal o cual personaje acerca de la situación. Eh, Opiniones que realmente sobresaltan y preocupan, ¿no? Eh, en nuestros tiempos nos bombardean con distintos puntos de vista y si vemos un noticiero, pues realmente lo que nos queda es un poco como de angustia, preocupación y pesimismo. Diversas miradas nos llevan pues a diversas posturas. Muchos, como les digo, miran con pesimismo la situación. Así empezó Venezuela, dicen algunos. ¿Sí? Estamos infiltrados. No seamos ingenuos. Esto es una conspiración. Señalan con el índice hacia, hacia los líderes de izquierda y sentencian. Esto se tiene que enfrentar con autoridad. Y estamos fregados porque los derechos humanos nos tienen maniatados, como dijo un comentarista deportivo. Otras personas opinan, si esto sigue así, pues apague y vámonos. Hay que venderlo todo, hay que salir del país porque este país no tiene futuro. Esa es una de las posiciones que toman algunos. Otros, por el contrario, piensan que esto va a pasar. Como todo en la vida, que crisis siempre ha existido y siempre habrá, que es cuestión de que pase la pandemia, de que estemos todos vacunados y de que el motor económico de este país arranque y todo quedará olvidado. Que la historia es cíclica, que las circunstancias no cambian y que lo que cambian son los actores del momento. Que por el camino se arreglan las cargas. Algunos otros tienen confianza en el porvenir. Aseguran que este país mejorará, que las instituciones tendrán que mejorar, porque ha llegado el tiempo del cambio y que la clase dirigente entenderá que el pueblo está harto ya y decidido a luchar, que un dirigente con liderazgo recogerá toda esta insatisfacción y que con un cambio político es posible también que encontremos el rumbo y que seamos felices. ¿Por cuál apostarías tú esta mañana? ¿Qué posición crees tú que puede ser la correcta en medio de este mar de confusión? Lo que yo quiero es, o a donde quiero que lleguemos es que nadie nos puede asegurar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. La incertidumbre, pues, marca nuestro tiempo. Y la incertidumbre es la falta de certeza sobre algo. Esta falta de certeza es lo que nos inquieta y lo que nos hace inseguros con respecto al presente y al futuro. El texto de hoy corresponde a el libro de Hebreos. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4, pero antes quisiera introducir un poco el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito antes del año 70 de nuestra era, antes de la destrucción del templo. No sabemos o no conocemos muy bien su autor. Algunos dicen que fue Pablo, otros que fue Lucas, algunos que Bernabé. O sea que no hay una certeza tampoco en el autor del libro. Pero sus destinatarios eran los judíos cristianos de la segunda generación, es decir, aquellos que no habían conocido directamente al Señor, pero que sí habían recibido el testimonio por parte de sus discípulos. Pasaban circunstancias muy difíciles estos judíos cristianos. Eran presas de circunstancias como el despojo de sus bienes, insultos, persecución y cárcel. Ante estas circunstancias, muchos de estos
nuevos cristianos dudaban si Jesús realmente sería ese Mesías prometido. Luchaban por entender esa nueva identidad de cristianos. Cristo aún no había regresado, como habían escuchado, para establecer su reino, y ellos necesitaban estar seguros de si el cristianismo era verdadero y de si Jesús era el verdadero Mesías. Entonces, el libro de Hebreos fue escrito con el objeto de mostrar la suficiencia de Cristo y su superioridad absoluta sobre el antiguo sistema religioso. Es decir, el libro de Hebreos buscaba darles esa seguridad tan anhelada en tiempos de incertidumbre. Hace ya un mes, yo creo que tuvimos, no sé si ustedes recuerdan, una prédica excelente que nos dio Santiago Benavides. Santiago mencionó en su prédica una anécdota jocosa para él que correspondía a la invitación que le hizo una amiga suya católica a un evento cristiano y cómo esta amiga había llevado a su vez más amigos católicos y ella estaba muy emocionada de que todos hubieran asistido y saludando a Santiago le dijo, aquí están todos mis amigos católicos y lo mejor de todo es que todos son ateos. Entonces esto había despertado, como ustedes comprenderán, la risa de Santiago ante esta manifestación de católicos ateos. Nosotros, o particularmente yo me quedé pensando si de la misma manera existiremos evangélicos, cristianos, ateos. En tiempos de incertidumbre se revelan muchas cosas a nuestra vida. En tiempos de incertidumbre podemos ver realmente dónde está nuestro corazón, como dice la palabra, cuáles son nuestros tesoros y cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros miedos. Los tiempos de incertidumbre revelan en quién confiamos o en qué confiamos. También revelan nuestro pecado, nuestra corrupción, nuestro egoísmo y nuestra indiferencia. Revelan nuestra fragilidad, pero los tiempos de incertidumbre no solamente revelan lo malo, sino que revelan lo valioso y lo necesario. ¿Qué ha revelado este tiempo para tu vida? Es una pregunta esta mañana. Este tiempo que estás pasando, este tiempo que has pasado, ¿qué ha revelado en tu vida? Particularmente la mía, mucho de lo que yo pensaba que era importante, pues este tiempo me ha permitido ver que no es tan importante. Y algo que daba por sentado, ahora me parece muy valioso. No sé cuál sea tu opinión acerca de los tiempos de incertidumbre, pero vamos con esta idea a mirar la segunda parte de nuestra prédica hoy. En tiempos de incertidumbre, persevera con certidumbre. Ahora sí, es tiempo de mirar el texto que tenemos para hoy. Los invito a que abran sus Biblias en Hebreos 12, versículos 1 al 4. Para no aburrirlos, mi esposa va a leer el texto de hoy. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Entonces, por tanto, que es la palabra que enlaza o que inicia nuestro texto hoy, pues nos lleva a considerar la conclusión del capítulo anterior. El capítulo anterior, como ustedes saben,
Hebreos 11 tiene es como la estrella del libro de Hebreos y es un capítulo de muchísima recordación entre nosotros porque nos habla acerca de la fe. Y inicia dándonos la definición de fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que en palabras más sencillas fe es estar completamente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo vea. El capítulo 11 menciona a todos estos grandes héroes, estos grandes atletas de la fe. Entonces nos menciona a Moisés, a Abraham, a Noé, en fin, nos menciona a todos estos grandes personajes que lograron rutilantes victorias en su fe, victorias de mostrar, pero curiosamente también nos revela personajes que aunque tuvieron fe, fueron duramente maltratados, torturados y hasta asesinados. Entonces, el capítulo 11 no nos deja de sorprender porque nos dice de alguna manera que tener fe no nos garantiza una vida libre y feliz, una vida libre de preocupaciones y feliz. El capítulo 11, que enlaza con nuestro texto de hoy, termina de la siguiente manera. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, es decir, aunque todos agradaron a Dios con su fe, ninguno de ellos, ninguno de todos estos héroes, ni de los que les fue mal, ni de los que les fue regular en la carrera, obtuvieron el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Teniendo lo anterior en mente, seguimos con el texto que dice, entonces, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran número de testigos de la fe, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor hace un símil, una comparación entre nuestra vida cristiana y una carrera de atletismo. En la carrera menciona la meta, menciona el premio y menciona la preparación que debemos tener. La palabra carrera en griego, o mejor dicho, para la palabra carrera en griego hay dos palabras que tienen los siguientes significados. Una es agora, que quiere decir lucha, combate o partido, y la otra es dromos, que se refiere más a una jornada. Entonces podríamos decir que el autor nos está diciendo que la vida cristiana es una jornada de lucha. Y creo que es una gran descripción la que nos da. Para esta jornada de lucha nos son necesarias dos cosas. Inicialmente, una que es despojarnos de todo peso, de todo lastre, de toda carga innecesaria. Como ustedes recordarán, tal vez el autor tiene en mente que los atletas grecorromanos en estas carreras de maratón corrían desnudos, corrían sin ningún peso que les estorbara. De la misma manera, el autor piensa o nos invita a que nos despojemos de todo lo que es innecesario y que no es necesariamente pecado, sino que son cosas normales de la vida. Hay cosas en la vida que pueden ser un lastre en nuestra vida de fe. Hay cosas y hay personas en nuestra vida que pueden ser un lastre en nuestra carrera de fe. Todo aquello que desvíe nuestra mirada de la meta que tenemos puesta por el Evangelio, pues realmente son un lastre en nuestra carrera de fe. Muchas veces la comodidad es un lastre. Muchas veces una relación es un lastre. Muchas veces un oficio exitoso es un lastre porque no podemos sacar el tiempo
de mirar a qué es a lo que nos ha llamado el Señor. Entonces, puede ser un lastre en nuestra determinación de vivir para Cristo muchas cosas y muchas circunstancias. Esta mañana quisiera que pensáramos qué nos impide, sin necesidad de que sea pecado, seguir en esta carrera de la fe. La otra, pues es más conocida por nosotros. Nosotros sabemos que el pecado definitivamente nos distrae y nos saca de la competencia, nos desvía de la meta a la cual hemos sido llamados. La carrera es necesario correrla con perseverancia. La palabra paciencia, que es upomone en griego, su verdadero significado es perseverancia. Y quiere decir que esta carrera es necesario resistirla y aguantarla con alegría. Necesitamos una determinación firme del que avanza y que niega ser desviado de su meta. Entonces, la carrera que nos lleva a la presencia de nuestro Señor necesita de nuestra determinación, de nuestra claridad, de saber hacia dónde vamos realmente, ¿sí? Y necesita de nuestra determinación de no tomar desvíos, atajos, que nos impidan llegar a lo que debemos tener claro. Sigue la palabra diciendo, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado él a la diestra del trono de Dios. El cristiano, pues, siempre debe tener sus ojos puestos en Jesús. Con él se da el punto de partida de nuestra carrera y en él está la meta de la misma. En él está toda la esperanza a la que fuimos llamados. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que inició en ti la buena obra y el que será fiel en terminarla, es la palabra. Me emociona este texto saber que nuestro propio Señor Jesucristo pudo soportar todo lo propio, pudo soportar la cruz con sus ojos puestos también en la esperanza. Dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, fue que lo pudo hacer. Pudo soportar los tiempos difíciles. Y tiempos difíciles como ninguno de nosotros los ha tenido. Jesús, pues, consideró el gozo que estaba puesto delante de él. ¿En qué consistiría este gozo puesto delante de él? Bueno, hay dos características que pueden ayudarnos a ver cuál es el gozo que estaba puesto delante de Cristo. La primera está en el mismo versículo 2 al final, donde dice que él se sentó a la diestra de Dios Padre y que está mencionada en Filipenses 2 del 8 al 9. Si ustedes recuerdan, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, este gozo puesto delante de él puede corresponder a esa exaltación de parte de Dios, pero también puede corresponder a un texto que está expuesto en Isaías 53, versículo 11, que dice, y cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho a causa de lo que él sufrió. Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Entonces, ese gozo delante de él también puede corresponder a la satisfacción de haber hecho la obra para lo cual fue designado por el Padre. La obra que hoy cuenta contigo y conmigo dentro de los redimidos, dentro de los justificados de parte de Dios. Ese tal vez es el gozo que animó a nuestro Señor Jesucristo a padecer cualquier circunstancia,
teniendo claro cuál era la meta. No hay otro atleta, no hay otro héroe de la fe como Jesús. Y en él debemos posar nuestros ojos para enfrentar nuestra carrera. Nuestra carrera que es particular. Cada uno tiene en su vida una carrera que Dios ha diseñado, pero que nos lleva al mismo punto y que nos lleva con la expectativa del mismo premio. Continúa la palabra diciendo, consideremos toda la obra de Cristo, consideremos su humillación, consideremos su sufrimiento, consideremos el que tuvo que beber de la copa de la ira del Dios Santísimo. Consideremos este pacto, este nuevo mediador entre Dios y los hombres, que ha logrado ser Jesús. Consideremos todo el amor de Dios expuesto en este sacrificio por nosotros. Consideremos todo eso para proseguir a la meta, para no desviar nuestros ojos de cuál es el verdadero objetivo y propósito de nuestra vida. Dice la palabra que en nuestra lucha todavía no hemos derramado ni una gota de sangre por nuestro pecado. Todo lo ha hecho nuestro Señor. Absolutamente todo. Hebreos, como les decía, nos invita ya a que de manera personal sigamos este ejemplo de Cristo en tiempos difíciles. Quisiera leerles Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39, que dice lo siguiente. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Es decir, no dejen de confiar en Dios. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse, y mis justos vivirán por la fe. No me complaceré con nadie que se aleje de ella. Vivamos pues para hacer la voluntad de Dios. Y para esto no apartemos nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo. No los apartemos. No seamos cristianos ateos. Vamos ya a la conclusión del tema. Al final de este capítulo 12, que es muy rico. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a que ustedes sigan esos 26 versículos que nos faltan para completar el capítulo 12. Al final del capítulo, el autor nos amonesta acerca de escuchar a Dios. Es decir, nos amonesta acerca de hacer oídos sordos en medio de las circunstancias a la palabra del Señor. Y nos dice de la siguiente manera. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, dice el Señor, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que todo lo que vemos, que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Los cristianos ateos ponen sus ojos en sí mismos y en las circunstancias. Viven para sí mismos, se angustian y buscan salida de hombres, como cualquier persona. Consultan y deciden sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Los cristianos ateos no tienen una identidad en Cristo. Su identidad está más basada por lo que ven que por lo que esperan. La palabra de Dios hoy nos anima a correr una carrera que no tiene por qué ser fácil. Una carrera que Dios ha diseñado
para cada uno de nosotros, con unas características especiales. Pero nos anima a andar ligeros, a tener en cuenta de que vamos de paso, que nuestro equipaje debe ser ligero y a estar limpios de pecado, poniendo nuestros ojos en Cristo, quien es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Es el principio y el fin de nuestra vida. Las dificultades realmente no hacen sino hacernos mejores atletas, a hacernos más maduros, a despojarnos de tantas cosas que nos impiden ver con claridad nuestra meta. Estamos inscritos, pues, en el reino de lo inconmovible. Tú y yo estamos inscritos en el reino de lo eterno, no de lo conmovible. La invitación es para que vivamos, para adorar a ese Dios santo con temor y reverencia en medio de las circunstancias actuales. Que nos anime el texto como a Jesús, que nos anime el gozo que tenemos por delante, que nos anime el que el Señor ha provisto este nuevo camino y que ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Que nos anime el que tenemos que esperar su venida, resistir y perseverar con alegría en medio de estas circunstancias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Entonces, pensemos en esta mañana, en deshacernos de todo aquello que nos impida correr la carrera hacia esa meta importante en nuestra vida. No olvidemos que somos ciudadanos de lo inconmovible. Me pregunto esta mañana si vale la pena seguir siendo de derecha o de izquierda, si vale la pena señalar con odio o con miedo al que piensa diferente. Me pregunto esta mañana si realmente hemos entendido cuál es nuestra identidad como hijos del Dios Altísimo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿A qué es que estamos llamados en tiempos de incertidumbre? No dejemos de predicar el reino de lo inconmovible. No dejemos de hacer misericordia como nos predicaba Pablito hace unos días. No dejemos de adueñarnos de la miseria del necesitado, de atender la necesidad del que nadie escucha. No dejemos de orar por este país. No dejemos de orar para que el Señor levante líderes que sean donde prevalezcan los valores del reino. Líderes que unan, no que separen y que nos hagan odiarnos unos a otros. No líderes que estén pensando siempre en sus intereses egoístas, sino en líderes que piensen en el bienestar de toda la comunidad. Yo les pido esta mañana que oremos en grupos como hacemos generalmente al final de la prédica. Oremos este texto para encontrar valor, para sobrepasar los tiempos difíciles, para encontrar valor en el ejemplo de Cristo y en la esperanza verdadera que es Él. Dios les bendiga. Quedamos contigo, Hernán.